El Gobierno de México firma declaratoria sobre deforestación a nivel mundial. Arranca campaña nacional de vacunación contra la influenza. Dictan prisión preventiva a Emilio Lozoya por caso Odebrecht. Líderes mundiales se comprometen a detener la deforestación en 2030. Autorizan en Estados Unidos vacunar contra COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años con dosis de Pfizer. Fortnite deja China tras restricciones a los videojuegos. En la nota de 10 te mostramos a los ganadores de la Create Cup 26. ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Renata Puente y hoy les tengo información muy importante sobre lo que ha ocurrido esta última semana, así que vamos con toda la información. El Gobierno de México entregó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático su unión formal a la Declaratoria para la Protección de Bosques y Uso de la Tierra. La decisión de México se dio en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el COP26 que se está llevando a cabo en Glasgow. La declaración fue previamente firmada por 105 países que se comprometieron a trabajar en conjunto para revertir y subsanar la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores puntualizó que en la ceremonia de lanzamiento de la declaratoria, que fue encabezada por el primer ministro británico Boris Johnson, se dio a conocer que los primeros países firmantes representan aproximadamente el 85% de los bosques del mundo. Explicó que el acuerdo, además de proteger a los bosques, promoverá un desarrollo sostenible y una transformación rural inclusiva. La declaración también contempla conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres, reducir la vulnerabilidad y construir resiliencia en áreas rurales, rediseñar políticas agrícolas, promover la seguridad alimentaria. Al suscribir la declaratoria, los países podrán usar parte de las contribuciones por 19.2 mil millones de dólares en fondos privados y públicos. El canciller Marcelo Ebrard expresó que el gobierno federal convino con Estados Unidos no fijar una postura sin tener la información completa de la reforma eléctrica que impulsa el presidente López Obrador. Lo anterior, luego de que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, informó que él expresó al gobierno de la Cuarta Transformación serias preocupaciones por dicha reforma. El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno de México y Estados Unidos mantienen un diálogo constante para que ambas naciones conozcan las iniciativas de reformas y leyes de gran envergadura que se presentan. Antes de la cumbre COP26 de Glasgow, el presidente López Obrador envió una misiva a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que este jueves dio a conocer, y en la que comprometió a México a 5 medidas para evitar el cambio climático. Entre ellas, el Ejecutivo mexicano resaltó el no exportar petróleo a partir de 2024, invertir en refinerías y reducir emisiones de metano. Los compromisos incluyen la construcción de la refinería Olmeca y de otras 6 refinerías de Pemex, en donde se elaboran combustibles con estricto apego a las normas ecológicas establecidas. Otro de los compromisos es el que se cambiarán las viejas turbinas hidroeléctricas hasta con 50 años de uso, con una inversión de 10 mil millones de dólares, que serán conseguidos a bajos intereses por financiamientos a la Comisión Federal de Electricidad, por parte de fabricantes, así como bancos de Estados Unidos, Francia, Corea del Sur y Alemania. Entre enero a octubre de este año, el Gobierno de México recibió 108.195 peticiones de migrantes que buscan refugio, por encima de cualquier periodo similar, dio a conocer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Esta cifra triplica la del mismo periodo de 2020, cuando fueron recibidas 31.995 peticiones en el punto más fuerte de la pandemia y 73% mayor a las 62.400 solicitudes en los primeros 10 meses de 2019. En octubre de 2021 se superó el récord mensual de 18.034 peticiones frente a las 13.065 registradas en agosto. Y dos migrantes cubanos fueron asesinados el pasado domingo 31 de octubre cuando viajaban en la caravana que avanza por el estado de Chiapas, en un hecho que todavía está por esclarecerse, que investigará la Fiscalía General de la República. Casi una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos de México, Estados Unidos y Centroamérica condenaron la actuación de la Guardia Nacional en la que efectuaron estos ataques en contra de estos migrantes que viajaban en la carretera Echegaray-Las Margaritas en Pijijiapan. Tras lamentar profundamente el fallecimiento ocurrido, destacaron que las diversas organizaciones integrantes han documentado y denunciado los abusos, la represión y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional hacia estas personas. Por su parte, el presidente López Obrador ordenó este miércoles que los elementos de la Guardia Nacional involucrados en la muerte de estos dos migrantes sean puestos a disposición de las autoridades. Esto fue lo que dijo. Unos migrantes que fueron baleados por la Guardia Nacional. Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon. Sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido, sin detenerse, de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon. Y eso no se debe hacer. Por otra parte, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal la prisión preventiva justificada en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien anteriormente estaba sujeto a la medida cautelar de libertad condicional. En la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, el juez de control resolvió sobre la petición de Lozoya de otorgarle más tiempo para conseguir pruebas a su favor por el caso Odebrecht, por lo cual el juzgador inició el debate sobre el cambio de medida cautelar. Sin embargo, la dependencia decidió de último minuto modificar la medida y solicitar al juez la prisión preventiva en contra del exfuncionario federal al argumentar la existencia de nuevos datos, ya que supuestamente Lozoya tiene acceso a $2 millones y que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado por este caso, calculado en $10 millones. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusa a Lozoya de recibir $10,5 millones de la empresa Odebrecht para obtener contratos de licitaciones en Pemex. De igual manera, está acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano para convocar a una consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador inició este lunes y terminará hasta el 15 de diciembre. En total se registraron 22.419 ciudadanos y organizaciones promoventes de este proceso y ellos deberán reunir la firma de al menos del 3% de las personas con credencial de elector, es decir, 2.758.227. Las firmas deben ser recabadas principalmente por medio de la app Apoyo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral y en formato físico en algunos municipios pobres.
De recabar las firmas solicitadas, se convocará la consulta de revocación de mandato, la cual se realizaría el 27 de marzo de 2022 para ser procedente y se requiere la participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Morena es el principal partido que ha mostrado interés en que se realice la revocación de mandato, pues fue una de las promesas de campaña del mandatario federal López Obrador. Y el presidente informó que giró instrucciones al secretario de Gobernación para que se investigue la detención y muerte del joven actor Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito. Respecto a la muerte de Benito en el marco de la persecución policial, el mandatario dijo que intervendrá el gobierno federal con respecto a la labor del Estado de México y dijo que se dará atención a la familia de quien fuera actor de Televisa. Esto fue lo que señaló. Aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México, de todas maneras nosotros vamos a participar, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. La mañana del lunes fue sepultado en Villahermosa, Tabasco, el cuerpo del actor Octavio Ocaña, quien falleció el pasado viernes por un disparo en la cabeza durante una persecución policial en el Estado de México. Familiares y amigos le dieron el último adiós al actor que dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos en el Panteón Recinto Memorial. En otros temas, la Secretaría de Salud Federal recordó a la ciudadanía que este miércoles 3 de noviembre de 2021 inició la vacunación contra la influenza, por lo que prevé aplicar 32.328.200 dosis. De esas más de 32 millones de vacunas contra la influenza, un total de 15 millones serán suministradas por la iniciativa privada. Aclaró que centros de salud cuentan con toda la infraestructura para llevar a cabo la campaña de vacunación. Los grupos de personas prioritarias para la vacuna contra la influenza en este periodo de aumento de casos son el personal de salud, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades, personas adultas mayores de 65 años, niñas y niños de 6 a 59 meses de edad. Del total de vacunas, 15 millones de dosis serán aplicadas en unidades de la Secretaría de Salud y el resto en instituciones de seguridad social. La meta es cubrir al menos al 70% de la población objetivo antes del 31 de diciembre. Vamos a un breve corte y continuamos con toda la información. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario, sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Seguimos con toda la información de ciudades. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país está preparado para tener a una mujer en la presidencia de la República. Tras ser cuestionada sobre si le interesaría ser la próxima inquilina de Palacio Nacional, respondió que siempre ha estado preparado y que de eso se hablará en su momento, tras acudir a la toma de protesta de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La Secretaría de Gobernación informó que 1 millón de personas presenciaron directamente el desfile internacional de Día de Muertos 2021 que se llevó a cabo en la capital, mientras que 3 millones de turistas se encontraron en la Ciudad de México en el marco de la celebración del 1 y 2 de noviembre. En una tarjeta informativa, la dependencia local explicó que el recorrido que partió del Zócalo capitalino y concluyó en Campo Marte transcurrió sin incidentes ni contratiempos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 2.660 elementos como parte del operativo de seguridad, vialidad y sanitario que atendió el evento. Y habitantes también de la capital y turistas nacionales y extranjeros acudieron a apreciar la mega ofrenda de Día de Muertos instalada también en el Zócalo capitalino, evento que fue retomado al pasar la ciudad a semáforo verde por COVID, luego de que en 2020 se suspendiera para evitar el incremento de contagios. Inspirada en el Códice de Mendoza, celebrando los 500 años de resistencia indígena, reunió a más de 800,000 visitantes durante los 3 días de su instalación. Los visitantes disfrutaron de este altar integrado por 27 ofrendas que plasmaron la celebración de estas fechas en diversos estados y pueblos originarios del país, 7 de los cuales a cargo la comunidad de Pilares y de Faros rindieron homenaje a los señoríos de la antigua cuenca del Valle de México. Las escuelas de la capital son espacios seguros y confiables para que los estudiantes regresen a las actividades presenciales. Por ello, invitan a las familias a confiar en las autoridades educativas, ya que el principal objetivo es la seguridad de las y los alumnos, aseguró el titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes. Además, señaló la importancia de cuidar la salud emocional de los estudiantes, quienes llevan más de un año sin salir de su entorno familiar. Aseguró, tras el regreso a clases presenciales, el ambiente que se vive en las escuelas es de mucha esperanza, gracias a los alumnos que se encuentran muy felices de retomar sus actividades. Respecto al rezago educativo, dijo que las estrategias que se implementan han dado resultados satisfactorios debido al esfuerzo de las y los maestros, quienes todos los días trabajan junto con sus alumnos. En el informe de avances sobre la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Armando Ocampo Zambrano, dio a conocer que inició el procedimiento penal, en el cual la comisión representa a más del 80% de las víctimas y a quienes se seguirá representando con la voluntad de buscar la verdad, justicia y reparación integral del daño. Agregó que en coordinación con todas las entidades que integran el sistema de atención a víctimas aquí en la Ciudad de México, ha ejecutado los planes de reparación integral de daño atendiendo los distintos impactos. Sobre las medidas indemnizatorias, dijo que 130 familias han sido compensadas de acuerdo con las afectaciones, inclusive tratándose también de las familias restantes cuya notificación ya se hizo respecto a la existencia y la disposición de los recursos económicos para su cobro. Un incendio se produjo en el mercado de Sonora, alcaldía Venustiano Carranza, y en el que no se reportaron heridos o víctimas mortales. La mandataria capitalina señaló que están en marcha las investigaciones para determinar las causas del siniestro que consumió al menos 10 puestos. Señaló que podría revisarse el tema de la venta de animales en el mercado de Sonora para conocer si esta práctica está dentro de la ley. Señalaron que los bomberos actuaron de forma rápida, se logró desalojar el mercado y no hay ninguna persona fallecida o lesionada, así como ningún animal. El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital se mantendrá por cuarta semana consecutiva en semáforo verde por COVID-19 con bajos niveles de hospitalización. En conferencia de prensa, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, la ciudad se encuentra en el puntaje más bajo desde la existencia del semáforo con la llegada de la pandemia. Por su parte, la jefa de gobierno informó que la vacunación contra COVID-19 para personas rezagadas continuará la siguiente semana. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo.
líderes mundiales reunidos en la COP26 se comprometieron a detener la deforestación en 2030, gracias a 19.200 millones de dólares de fondos públicos y privados, medida denunciada por ecologistas como una luz verde para otra década de destrucción forestal. Vamos a ver la nota. Acuerdo global para detener la deforestación en 2030. Los líderes reunidos en la COP26 en Glasgow, Escocia, asumirán un compromiso para ponerle fin a la tala de árboles, gracias a un fondo de 12.000 millones de dólares de dinero público aportado por 12 países entre 2021 y 2025, más 7.200 millones de dólares de inversión privada por parte de más de 30 instituciones financieras mundiales. Más de 100 países conforman la lista de firmantes, incluidos rebeldes climáticos como Brasil, Rusia o China, retrasados en su compromiso contra el calentamiento global. En su conjunto reúnen el 85% de los bosques del mundo, una superficie de más de 33 millones de kilómetros cuadrados según el comunicado de la COP. Pero el acuerdo, que no es vinculante, fue duramente criticado por grupos ecologistas como Greenpeace, que lo calificó como una licencia para otra década de destrucción forestal. Bosques y selvas absorben casi un tercio del dióxido de carbono global emitido por la quema de combustibles fósiles, pero cada minuto se pierde una superficie forestal equivalente a 27 campos de fútbol, según la presidencia de la COP26. Por otra parte, el 23% de las emisiones mundiales de CO2 proceden de actividades como la tala, la deforestación y la agricultura. Unos 28 millones de niños de entre 5 y 11 años ya pueden recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech en Estados Unidos. Un nuevo paso en la campaña de vacunación que muchos padres esperaban con impaciencia. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades dio luz verde oficialmente a este inmunizante después de la autorización a fines de la semana pasada por parte de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos. La vacuna siempre se administrará en 2 inyecciones, con 3 semanas de diferencia. La dosis se ha ajustado a 10 microgramos por inyección, menos que los 30 microgramos que reciben por dosis los grupos de mayor edad. Por otra parte, el demócrata Eric Adams, ex capitán de la policía neoyorquina que hizo de la lucha contra el racismo una máxima en su carrera, se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York y el segundo afroamericano en gobernar una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Vamos a ver la nota. Eric Adams será el nuevo alcalde de Nueva York. El ex capitán de la policía ganó las elecciones del martes para gobernar la mayor ciudad de Estados Unidos. Esta noche Nueva York ha elegido a uno de ustedes, uno de los nuestros. Yo soy como ustedes. Después de años de rezar, esperar, batallar y trabajar, nos dirigimos al ayuntamiento. Adams, del Partido Demócrata y quien será el segundo alcalde afroestadounidense de Nueva York, se comprometió a trabajar para reducir las desigualdades, combatir la inseguridad y encarrilar una economía fuertemente golpeada por la crisis de COVID-19. La Gran Manzana fue en su momento el epicentro mundial de la pandemia que ha dejado 34.000 muertos en la ciudad. Durante una jornada electoral en varias partes de Estados Unidos, el Partido Demócrata del presidente Joe Biden sufrió una dura derrota en el estado de Virginia. El candidato republicano Glenn Youngkin se impuso al demócrata Terry McAuliffe en unos comicios considerados como un barómetro de las políticas de Biden. Y los electores de Boston eligieron por primera vez a una mujer asiático-estadounidense como alcaldesa. Se trata de Michelle Wu, demócrata de 36 años. Ella fue la primera mujer y la primera bostoniana afroamericana en ocupar la oficina. Fue elevada al puesto en funciones cuando el exalcalde Marty Walsh renunció a principios de este año para convertirse en secretario de Trabajo del presidente Joe Biden. La elección marca un momento crucial en la historia de Boston, que ha luchado con luchas raciales a lo largo de su historia.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va camino de marcar récords en la proporción de mujeres, latinos y negros a los que han nominado como jueces federales en el país, según datos de la Casa Blanca. Biden anunciará 10 nuevos nombramientos de jueces federales, entre los que hay 3 mujeres latinas, lo que eleva a 62 el número de nominaciones que ha hecho para cargos vitalicios en tribunales federales desde que llegó al poder en enero. De los 62 nominados, 46 son mujeres, lo que equivale al 74% de los magistrados federales elegidos por Biden hasta ahora. Si continúa al mismo ritmo durante el resto de su mandato, Biden batirá el récord marcado por el expresidente Barack Obama, que en sus 8 años en la presidencia nombró a 134 jueces federales, el 42% del total de personas que nominó para este tipo de cargos, de acuerdo a los datos del Centro de Estudios Pew. La Organización Mundial de la Salud concedió este miércoles una homologación en urgencia de la vacuna contra el COVID-19 Covaxin del laboratorio indio Bharat BioNTech. La vacuna contra el coronavirus Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech fue validada por la Organización Mundial de la Salud. El organismo concedió el miércoles una homologación en urgencia del inmunizante, que tiene una eficacia de 78% y es recomendado para todas las personas a partir de 18 años. Según el comunicado de la OMS, Covaxin requiere de 2 dosis con 4 semanas de intervalo y se adapta especialmente a los países con escasos recursos porque puede almacenarse sin dificultad. Es la primera vacuna desarrollada y fabricada íntegramente en India que recibe el visto bueno de la agencia de la ONU. Se une así a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac en la lista de vacunas contra el COVID-19 validadas por la organización. La homologación facilita el reconocimiento internacional de la vacuna, permite que la utilicen las agencias de la ONU y el sistema COVAX, creado para facilitar el acceso a la inmunización contra el COVID-19 en los países más pobres. Reino Unido se convirtió en el primer país en el mundo en aprobar la píldora antiviral contra el COVID-19 de Merck & Co., al señalar que el tratamiento es seguro y eficaz tras una rápida revisión. El medicamento fue autorizado para su uso en personas con COVID leve a moderado y que tengan al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave. El gobierno de Boris Johnson planea centrarse en los tratamientos antivirales mientras distribuye refuerzos de las vacunas COVID para reforzar los niveles de inmunidad a medida que se acerca el invierno. El ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa es muy preocupante y podría provocar 500,000 de muertos adicionales de aquí a febrero en el continente, alertó la Organización Mundial de la Salud. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró este jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia de coronavirus, con un total de 33.949 casos en 24 horas, según el Instituto de Vigilancia Sanitaria Robert Koch. Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anti-COVID. Según los datos de la OMS, Europa, las hospitalizaciones vinculadas al coronavirus se han duplicado en una semana. Argentina volvió a abrir este martes sus fronteras al turismo extranjero, luego de que el ingreso estuviera vedado por 19 meses por la pandemia. En el marco de la buena situación epidemiológica del país, destacó el ministro de Transporte Alexis Guerrera. El ministro aseguró que Argentina está preparada para el turismo por las obras que se realizaron y la tecnología aplicada en aeropuertos durante la pandemia. Meta, casa matriz de Facebook, anunció que eliminó de sus redes más de 1,000 cuentas manejadas por el gobierno de Nicaragua, utilizadas para manipular el debate público y atacar a la oposición a una semana de las elecciones presidenciales. La granja funcionaba desde abril de 2018 y sus redes fueron eliminadas en octubre de 2021. La denuncia se conoce a una semana de los comicios generales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega buscará un cuarto mandato
mandato consecutivo, mientras unos 40 opositores están detenidos, entre ellos 7 de sus posibles contendientes. Alrededor de 585,000 cuentas seguían a estas páginas en Facebook y otras 125,000 lo hacían en Instagram. Además, se detectó una inversión de $12,000 en publicidad en ambas redes sociales. La Casa Blanca publicó una serie de fotografías en las que aparece la que aseguraron es la primera ofrenda que se instala en el recinto presidencial, con la que se conmemora el Día de Muertos. Feliz Día de los Muertos de la administración Biden-Harris. Hoy y mañana el presidente y la primera dama reconocerán el Día de Muertos con la primera ofrenda ubicada en la Casa Blanca. Se pudo leer en su publicación. La ofrenda incluye un pan de muerto, veladoras, flores de colores y frutas. Para decorar la ofrenda se utilizó papel picado, tarjetas de la Lotería Mexicana y tela con patrones alusivos a un zarape mexicano. En la parte alta de la ofrenda aparece un cuadro de la Virgen de Guadalupe, al igual que otras 4 imágenes religiosas. Vamos con la nota de 10. En la nota de 10 les cuento que Create COP26, que tiene el objetivo de generar conciencia respecto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, jóvenes de entre 14 y 30 años presentan trabajos creativos que expresan la urgencia de tomar acciones a favor del medio ambiente y susciten el diálogo en torno a esta necesidad. Hay un ganador y 8 finalistas. Ganarán premios de $10,000, $5,000 y $2,000 y otros 20 creativos reciben menciones honoríficas por parte de un jurado mundialmente reconocido, compuesto por expertos de esta industria. Aquí les muestro a los ganadores y finalistas. La ganadora de Create COP26 fue la mexicana Camila Haber, récord nacional en descenso sin aletas en buceo libre, quien representó a México con el cortometraje Soy Cenote, quien busca crear conciencia sobre los problemas del océano, así como los problemas que enfrentan los ecosistemas de agua dulce. Su propósito es reducir el impacto de los recursos acuíferos, haciendo un llamamiento a la industria del turismo para que reconozca su contribución destructiva a esta crisis. Y los finalistas son Hikima Mahamuda con su proyecto Pure Water Raincoat. Como diseñadora con la sostenibilidad en mente, se inspiró para convertir plásticos en impermeables, para crear una mayor conciencia sobre el cambio climático en África Occidental y brindar una oportunidad para reducir el impacto y el daño. Rich Asher, este cineasta, creó la película experimental Should We Start Fixing Now?, en donde analiza los tifones fatales inducidos por el clima en Filipinas. Harani sumerge por completo a su audiencia en la experiencia diaria única de quienes viven de primera mano los impactos del cambio climático, aquellos que ya están soportando lo peor. Samuel Antonio Pineda, Sammy, de 24 años, originario de Oaxaca, tiene como objetivo incentivar a su audiencia a participar en hábitos y acciones más conscientes del medio ambiente a través del cortometraje First at Home, Then the World, que refleja las acciones ambientales tóxicas en el mundo. Jessica Angela O'Neill, de 22 años, mostró su proyecto Calamities Plastic and Fauna. Es una respuesta a la gravedad del problema con los microplásticos que ahora también se pueden encontrar en órganos humanos. Mehrdad Vahed, su fotografía de el lago Urmia muestra el 6º lago de agua salada más grande del mundo, pero 20 años de sequía constante como resultado del calentamiento global han puesto en peligro ríos y lagos en todo Irán. Charlotte Greenwood, en su cortometraje Bleach, analiza de cerca el problema mundial del blanqueamiento submarino de corales y anémona. Min Cheng Ni, con Disposable Biomaterial, trata sobre la posibilidad de utilizar materiales biológicos para reemplazar productos desechables y participar en la rápida economía circular sostenible creando biotejidos. Y finalmente, Oscar Crabb, de Londres. A través de las exploraciones creativas de Crabb, su objetivo es maximizar sus prácticas sostenibles reciclando y reutilizando todos los materiales utilizados. Esta fue la nota de 10 con los ganadores de la Create COP26 y orgullosamente Camila Haber representó a nuestro país.
Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Moreno, que nos contará todo lo que tiene sobre el mundo deportivo. No se vayan. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario. Sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Regresamos con Fernando, que nos tiene toda la información sobre el mundo deportivo. Amigos de Contrarréplica, qué gusto me da saludarlos. Vámonos rápidamente con la información deportiva, y es que el Checo Pérez busca un podio histórico en México. Nunca en la historia del Gran Premio de México un piloto nacional ha subido al podio. Sergio Checo Pérez está a una carrera de lograrlo, busca el 15º de su carrera en la Fórmula 1 y nuestro país confía en que el jalisciense logre la hazaña. Con Red Bull y su compañero Max Verstappen ha borrado esa monotonía de victorias de la escudería Mercedes que lidera Lewis Hamilton. Y bueno, este es el inicio de un nuevo dominio. Con el tercer lugar en el Gran Premio de los Estados Unidos, Checo Pérez llegó a 150 puntos en el campeonato de pilotos, con lo que escaló a la cuarta posición, desplazando a Lando Norris de McLaren. Un resultado muy importante porque le dio motivación para lo que será este Gran Premio en México. Y bueno, el finlandés Valtteri Bottas, también de Mercedes, ubicado en la tercera posición, observa en su retrovisor al bólido mexicano. Y bueno, por la cima, esa lucha importante entre Lewis Hamilton y Max Verstappen continúa con el duelo que ha marcado esta temporada en el Gran Circo. Es la primera vez que el sueño de ver a un mexicano en el podio del Autódromo Hermanos Rodríguez podría hacerse realidad, pues Sergio Pérez hiló su segundo trofeo consecutivo, por lo que suma 4 en lo que va de la temporada 2021 de la Fórmula 1 y confirmó el extraordinario momento que vive a bordo de su Red Bull. Checo suma 17 carreras con este equipo y se ha convertido en la sensación. Sí, un fiel escudero que con su carisma, con ese talento, con el pie pesado que lo caracteriza, bueno, nos pone a reflexionar y pensar, ¿cuántos podios llevaría en su cuenta si antes alguna escudería de alto rango le hubiera dado la confianza? Pues desde mucho antes, ¿no? Sería, yo creo que punta de lanza, uno de los pilotos principales del campeonato mundial de la Fórmula 1. Y bueno, con 31 años aún tiene mucho por delante y los dueños de Red Bull están contentos con las actuaciones del mexicano. Y el mejor gran premio del campeonato es sin duda el de la Ciudad de México, que desde 1963 ha enamorado a miles de asistentes que gustan del deporte motor. No en años consecutivos, pero sí en sus diferentes etapas. Son 4.3 kilómetros de pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La recta tiene una longitud de 1.3 kilómetros. Ingredientes reales que hacen única a esta sede, pues la altura a la que llamo el rival invisible del Gran Premio de México, que detallo en otros espacios, en algunas columnas aquí en Contrarréplica. Bueno, se ha convertido en un verdadero reto para los pilotos que llegan a competir en este circuito. Y bueno, es que no solo compiten entre ellos, pues tienen un rival importante, peligroso, ese que provoca mayor desgaste en las llantas, frenos con sobrecalentamiento y motores a punto de reventar. Se trata del aire, sí señores, que circula a una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Algo muy característico del área de pits en el Gran Premio de México es ese fuerte olor a llanta quemada. Si hablamos de un promedio de 25 grados en el ambiente, en la pista los pilotos pueden percibir más de 40 grados y en el auto hasta 50. Imagínense, la mejor de las vibras para Sergio Checo Pérez, que bueno, buscará hacer historia en el Gran Premio de la Ciudad de México.
Y por otro lado, también otro mexicano que tendrá actividad este fin de semana es Saúl El Canelo Álvarez, que está a una victoria de ser campeón indiscutible. El púgil mexicano, bueno, está a un combate ya de convertirse en campeón indiscutible y reinará las 168 libras, división del peso supermediano, y le arrancará a Caleb Plant el cuarto y último cinturón del boxeo para hacer historia. Eddie Reynoso, su entrenador, sí, lo ha pulido para lograr la hazaña, pues ningún mexicano antes ha firmado algo similar. El jalisciense de 31 años requiere los 4 títulos de peso supermediano para lograr esta hazaña de la máxima unificación en una sola división, y es precisamente los títulos que tiene Canelo, es el de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, mientras que el estadounidense Caleb Plant es dueño del otro cinturón, el de la Federación Internacional de Boxeo. Y hace unos meses, bueno, les platicaba que Canelo Álvarez es criticado, sí, por sus formas en el ring, pero se ha topado con 20 campeones mundiales y lo sigo definiendo como una nueva clase de boxeador, inteligente, visionario, uno que rompe con la imagen del púgil tradicional, es disciplinado y tiene asegurado su futuro. Él ha evolucionado a empresario, pero bueno, aquellos que lo critican y atacan su manera de planificar sus peleas o sus actuaciones en el ring, se olvidan del crecimiento que este púgil ha tenido no solo cuando participaba desde Olimpiada Nacional representando a su estado o cuando ganó aquellos 800 pesos en su primer combate, sino desde que se batió por un título mundial en aquel 2011. Ahí está Saúl Canelo Álvarez, que está ya por librar esta batalla ante Caleb Plant desde Las Vegas, Nevada. Y la frase de la noche, mis queridos amigos, es la siguiente: el balón no es una bomba, es un tesoro, es lo más importante para nosotros. A los jugadores les inculco que no sufran con la responsabilidad de tener el balón, deben disfrutarlo. Es la filosofía del director técnico Xavi Hernández. Sí, el Al Sadd qatarí anunció en sus redes sociales el traspaso del histórico exjugador, ahora director técnico, para que se convierta en el nuevo entrenador del Barcelona. Pero amigos, estaremos pendientes de lo que ocurra con esta información, que aún hay mucha tela que cortar. Así que continúen pendientes de lo que ocurra, no se pierdan todos los detalles en Contra Réplica Deportes. Eso es todo en la información deportiva, mis queridos amigos. Soy Fernando Moreno y pueden seguirme en Twitter, @fer_moreno17, Fernando Moreno en Facebook y Fernando Moreno_sports en Instagram. Gracias, mi querida Renata. Mando cámaras y micrófonos al estudio. Gracias, Fernando, un placer como siempre. Y ahora vamos con las tendencias. Vean esto que ocurrió en Japón. Un hombre disfrazado del Joker apuñaló a varios pasajeros en un tren de Tokio antes de iniciar un incendio con el que ahuyentó a la gente, provocando que saltara por las ventanas intentando escapar. El Departamento de Bomberos de Tokio informó que 17 pasajeros resultaron heridos tras esta gravedad, uno de ellos un varón. Algunos fueron apuñalados y otros tenían heridas menores. El joven de 24 años fue arrestado en el lugar. Las autoridades iniciaron una investigación por intento de multiasesinato. La policía recibió alertas sobre un atacante con una camisa verde, un traje azul y un abrigo morado como el Joker de Batman. El sospechoso se metió al vagón con cuchillo en una mano y una botella de plástico sin levantar sospechas. Los pasajeros pensaron que el arma formaba parte de su disfraz. La casa de Diego Maradona, que le regaló a sus padres 2 autos BMW y una carta del extinto líder cubano Fidel Castro, integran el lote de bienes del fallecido ídolo deportivo que irán a subasta el próximo 19 de diciembre, informó la justicia citada por la prensa argentina.
El remate en línea se realizará con el acuerdo de los herederos del excapitán de albiceleste, ganadora del Mundial de México 1986. El procedimiento tendrá lugar días después de los homenajes previstos para el 25 de noviembre, primer aniversario de la muerte del mítico futbolista en su lecho de enfermedad por una crisis cardiorrespiratoria. Vehículos, propiedades, inmuebles y objetos personales serán puestos en la subasta por orden de la jueza Luciana Tedesco. Netflix lanzó juegos para teléfonos móviles a los que los suscriptores de todo el mundo del servicio de streaming pueden acceder de forma gratuita. 2 de los juegos se basan en Stranger Things, la exitosa serie de terror de Netflix, y los otros 3 son juegos básicos de cartas o de habilidad. Todos los títulos están diseñados para teléfonos inteligentes o tabletas con sistema Android y se puede acceder a ellos a través de las cuentas de Netflix. La plataforma de streaming no reveló cuándo habrá versiones disponibles para iPhones o iPads que se ejecutan en el software de Apple. Netflix adquirió recientemente su primer estudio de videojuegos en su intento por expandir su imperio de entretenimiento al lucrativo sector de los juegos. El popular videojuego Fortnite, con millones de usuarios en el mundo, se retirará de China para fastidio de sus aficionados en ese país, cuyas autoridades impusieron estrictas reglas en el sector de los juegos digitales. Fortnite se va de China. El gigante estadounidense Epic anunció que en 2 semanas dejará de estar disponible allí la versión de prueba de este popular videojuego de supervivencia, que había sido adaptada específicamente para este mercado, con un férreo control sobre los elementos violentos, obscenos o sensibles políticamente. Aunque no se detallaron los motivos de la decisión, esta llega después de que Pekín impusiera fuertes regulaciones sobre varias industrias, especialmente las firmas tecnológicas, con tal de afianzar su control sobre la economía. El sector de los videojuegos, muy lucrativo en China, pero también objeto de críticas por la adicción que genera en los jóvenes, no quedó al margen. En agosto, las autoridades dijeron que pretenden frenar esta adicción y limitaron a 3 horas semanales el tiempo que los menores de 18 años pueden jugar en línea. Para ello ordenaron a los jugadores usar una tarjeta de identidad al registrarse. La medida fue un severo golpe a la capacidad de las empresas de obtener ganancias en el país y provocó la caída en los precios de sus acciones. Lanzado en 2017, Fortnite se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, con más de 350 millones de usuarios y con algunas partidas seguidas actualmente en directo por millones de espectadores. La descarga de este juego es gratuita, pero la empresa obtiene miles de millones de dólares de ingresos gracias a las compras de los jugadores para aportar elementos adicionales a sus personajes. Se trata de la tercera salida sonada en el mundo tecnológico de China en cuestión de un mes. El motor de búsqueda estadounidense Yahoo, uno de los más populares en los comienzos de Internet, informó el martes el final de sus actividades en el gigante asiático, a raíz del entorno comercial y jurídico cada vez más difícil. En octubre, Microsoft había anunciado que cerraba su red social profesional LinkedIn en China, alegando también un ambiente difícil. ¿Y qué creen? Pues astronautas de la Estación Espacial Internacional festejaron con tacos la primer cosecha de chiles que sembraron en el espacio. Los chiles fueron cultivados en junio como parte de experimentos de plantas y los astronautas explicaron que tardaron unos 4 meses en que crecieran. Parte de los chiles fueron enviados a la Tierra para ser analizados. Este fue el resumen informativo semanal de Contrarréplica. Yo soy Renata Puente, gracias por acompañarnos. Nos vemos en este nuevo horario todos los sábados 10 de la mañana con repetición los domingos 10 de la noche. Que tengan un excelente sábado. Nos vemos a la próxima con toda la información. Los hechos y las declaraciones más importantes que suceden diariamente. No solo la UNAM, todas
las universidades. Entérate de todas las noticias más relevantes de México y el mundo en el resumen semanal con Renata Puente. Y vamos a ver esto que ocurrió en la alcaldía Benito Juárez. Un bombero, mejor dicho, un héroe. No te pierdas de toda la información, ahora en su nuevo horario, sábados 10 de la mañana y su repetición los domingos a las 10 de la noche. Solo por las redes de contrarréplica.mx. Periodismo de investigación.